Un milenio antes de que los mexicanos fundaran Tenochtitlan, debió surgir en la altiplanicie mexicana un nuevo culto, en parte totémico, el de Quetzalcóatl, la serpiente engastada de plumas preciosas de Quetzal. Un testimonio grandioso y barbárico de este culto quedó eternamente grabado en las piedras de Teotihuacán y Xochicalco, es decir, en dos viejos santuarios que en tiempos aztecas eran ciudades de fantasmas. En la mitología indígena, Quetzalcóatl era una divinidad creadora, un dios que en los oscuros principios se solía asociar al viento, esto es, Ejecatl, y al que se suponía formador del hombre mismo, pues habiendo robado los huesos de los antepasados, los regó con su propia sangre para dar origen a la humanidad, disfrazándose más tarde de hormiga para robar del Tonacatépetl, o Cerro de la Abundancia, un grano de maíz para la alimentación del hombre. En la mitología teotihuacana, el culto del dios serpiente emplumada apareció asociado al culto de otro dios benévolo, Tlaloc, señor de las lluvias y de las cosechas. Pero algunos siglos después, cuando ya Teotihuacán era una ciudad en ruinas y un bárbaro incendio había reducido a ceniza sus templos, nació en Tula un personaje al que las crónicas llamaron por la advocación de su sacerdocio Quetzalcóatl, y al que la leyenda y el mito han oscurecido hasta elevarle al Olimpo mexicano como símbolo de Venus. Su nombre real calendárico, por su día de nacimiento, fue el de Seacatl, un ocaña, pero también se le solía llamar Topiltzin Itlamacasqui, es decir, el príncipe y el sacerdote, como rey y sacerdote de Tula. La oscurecida leyenda que se bordó alrededor de este extraño personaje, sin duda histórico, es uno de los temas más apasionantes del mundo prehispánico. Nació en el año 1 Caña, es el 947. Pronto alcanzó, dicen los anales de Cuautitlán, manuscrito indígena que tan preciosamente consigna el relato legendario, la dignidad de sacerdote, rey de Tula, en el santuario hidalguense, Quetzalcóatl, a quienes cronistas de la segunda mitad del siglo XVI, como Iztlizóchitl y Durán, recuerdan como un sacerdote blanco y barbado. Acabó por pasar a la historia como expresión de castidad y sabiduría, pues fue él quien enseñó a los toltecas el primor de sus oficios, el arte de los metales, la cerámica, la riqueza y el engarce de las piedras, así como la factura de los mosaicos de plumas preciosas. Como sacerdote, solo oraba con ayunos y mortificaciones a los dioses del firmamento, sin consentir en ningún modo en sacrificios humanos, porque amaba mucho a sus vasallos, que eran los toltecas, sino que su sacrificio era siempre solo de culebras, aves y mariposas que mataba. Esto provocó el odio de los sangrientos dioses, que procuraron escarnecerle y tentarlo hasta hacerlo sucumbir. Primeramente le obligaron a contemplar un espejo de obsidiana, es decir, el mágico reflejo, el desdoblamiento, en el que con horror comprobó la senectud de su rostro. Enseguida, cuando Quetzalcóatl había optado por encerrarse en su templo de Tula, en ayuno y abstinencia, fue tentado por otra deidad, pues con adornos de plumas y máscara de serpiente, en mosaico de piedras preciosas, le engalanó con tal esplendor que Quetzalcóatl acabó por abandonar su enclaustramiento y por fin Tezcatlipoca logró que apurara una bebida alcohólica, el pulque, al que fermentó del corazón del maguey y con el que embriagó al sacerdote y príncipe, quien así perdió su reputación, su castidad en el incesto y su vida de ayuno y sobriedad. Avergonzado en el amanecer siguiente, Quetzalcóatl abandonó Tula, huyó seguido por muchos devotos que lloraban amargamente el pecado del rey sacerdote, y corriendo con él a través de las serranías, alcanzaron el mar del oriente en el lugar llamado Tilán, Tlapayan, Tlatlayan, es decir, el lugar rojo, negro y en combustión, que se ha pretendido identificar con Tabasco. Allá desapareció. Allá murió por su propia decisión. En una gran hoguera se arrojó no sin antes anunciar su regreso, y fue consumido por las brasas hasta que surgió su corazón, divinizado, transformándose en la estrella Venus, la estrella del alba, que surge por oriente, y que se llama Tlahuizcalpantecutli.
La existencia de un personaje que desapareció profetizando que en el curso de los años habría de retornar y que en su espíritu victorioso terminaría con los señoríos indígenas parece fuera de duda histórica, aunque por desgracia su presencia real quedó oscurecida por el mito y sepultada en indescifrables signos. Pero es esta la razón por la cual cuando Cortés, con fortuna singular, desembarcó en el mar oriental en Veracruz en el año de 1519, es decir, el 1 caña de su calendario, los indígenas no pusieron en tela de juicio que se trataba de Quetzalcóatl que retornaba. Cortés mismo nos lo ha consignado, ya que durante su primera entrevista con Moctezuma dice que éste lo identificó con el descendiente de Quetzalcóatl, que volvía a sus antiguos señoríos. Muchos días ha que por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados noticia que yo, ni todos los que están en esta tierra habitamos, no somos naturales de ella, sino extranjeros, y venidos a ella de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo que a estas partes trajo una generación un señor cuyos vasallos eran, el cual se volvió a su naturaleza y después tornó a venir donde en mucho tiempo. Y tanto que ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres naturales de la tierra, y tenían mucha generación, y hechos pueblos donde vivían, y queriéndose llevar consigo, no quisieron ir ni menos recibirle por señor, y así se volvió. Siempre hemos tenido que los de él descendiesen, habían de venir a sojuzgar esta tierra, y a nosotros, como a sus vasallos. Según de la parte que vos decís que venís, que es a do sale el sol, y las cosas que decís de este gran señor o rey que acá os envió, creemos y tenemos por cierto el ser nuestro señor natural, es decir, Quetzalcóatl. Significativamente, Moctezuma envió a Cortés a las playas de Veracruz sus atavíos que le revestían de los emblemas de Quetzalcóatl, como el tocado costeño de largas plumas de quetzal, que simulaban un águila caudal descendiente, y la máscara de turquesas decorada con 2 serpientes enlazadas, que Cortés remitiera a Carlos V junto con el espléndido presente que acompañara a los atavíos del dios, como sus libros, mantas, jades y joyeles de oro, y que el rey español dispersara en su viaje para ser coronado emperador de Alemania, entre los príncipes y reyes de Europa, quedando al presente el tocado en Viena y la máscara en Londres. Con el envío recibió Cortés 2 códices mixtecos, el Vindobonensis y el Nutal, que Moctezuma creía enviarle a Quetzalcóatl, atento a que en ellos se hablaba de su historia como sacerdote y príncipe tolteca.